Muy bien, mis queridos alumnos, activen sus cámaras porque ya estamos grabando para que salgan allí en esta parte primera y después ya lo hacemos luego. Hoy día, martes, 1 de septiembre, ya comenzando el noveno mes del año, ya dejamos ya agosto, ingresamos a septiembre, 1 de septiembre, para desarrollar un tema por demás ya también conocido como otro integrante de la generación del 98. Ya no será un novelista, o sea, un narrador, uno que escribió novelas, sino ahora será ya la poesía. ¿Alguien me dice la poesía qué género literario es? Lírico. Muy bien, Piero Cortés. Está acumulando ya para que de repente usted también se exonere para lo que es la prueba mensual. El género lírico. Muy bien, Piero. Entonces, ya sabemos que la novela pertenece al género narrativo. Ahora, el género lírico, o sea, la poesía, las odas, las composiciones, van a estar presentes. Y nos estamos refiriendo, permítanme alumnos compartir la pantalla, el PPT que he preparado, a Antonio Machado y los poemas Campos de Castilla. A ver, un poquito vamos a explicar qué cosa significa esto. Entonces, al representante, a este gran poeta, ojo, gran poeta, a Antonio Machado, que lo reconoce España como tal, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Antonio Machado. ¿Y cómo se llamó? ¿Cómo? Claro, él escribió muchísimas poesías, pero este conjunto de poesías, porque cuando decimos poesía, no estamos solamente hablando de una sola poesía, sino de un conjunto, es un pequeño libro en donde hay una cantidad de poemas. A esta cantidad, a este grupo de poesías, el gran Antonio Machado lo denominó Campos de Castilla. Campos de Castilla. A ver, siempre hay que encontrarle la razón por qué los poetas ponen títulos de esta forma. A ver, mis queridos alumnos, ¿por qué creen que Machado, Antonio Machado, habrá titulado Castilla, Campos de Castilla? A ver, ¿alguien Creo tiene una que idea? fue algo muy especial para que ponga, hubo de haber algo que resaltara tanto para que lo ponga en su libro. Y pudo ser, este, no sé, una, un asalto, no sé, profe. Claro, definitivo, vuelvo a Profe, repetir. disculpe, pero Sí, sí, le escucho. Ah, ya. ah, A, no, profe, siga, yo después le digo. a ver, miren alumnos. Claro, siempre los autores, cuando titulan sus libros, ¿no? Siempre tienen que ver algo, un contenido, algo que tiene que ver, sí, necesariamente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creen que han puesto Campos de Castilla? No sé, pues, ¿por qué no ha puesto otra cosa, no? ¿Por qué Campos de Castilla? A Profe, ver. yo creo que he puesto Campos porque como eran muchos poemas y Campos representa un lugar donde puede bastante, un lugar grande, y Uh-huh. de Castilla porque de España, representaba España, los castillos y cosas así. Ya, muy, más o menos. Profe, ¿por qué habla del paisaje, de la sensibilidad del paisaje o algo así? Eh, De claro, los paisajes. claro, ¿no? Profe Guamán está para... Cuando por ejemplo, cuando hablamos de campos, quizá, ¿no? Está relacionado con lo que es paisaje, ¿no? Y de repente Castilla, porque según Guamán, Lucho nos dice, o Luis nos dice, que está relacionado pues con castillos. Sí, claro, puede ser, pero ya acordémonos que en la generación del 98, 1898 y para adelante ya
Ya no, casi no, ya no reinaban, ya no habían castillos. A ver, yo les digo por qué, mis queridos alumnitos. ¿Cómo se denomina, cómo se llama nuestra lengua? Lo que hablamos actualmente. ¿Perdón? Castellano. El Castellano. castellano. El castellano, muy bien. ¿De dónde creen ustedes que proviene esta palabra el castellano? No me digan por los castillos, no, no. A ver, ¿por qué? ¿De dónde proviene Castilla o castillo? O perdón, castellano, quiero decir. El español vulgar, creo. El español vulgar. A ver, ya. A ver, ¿alguien más? ¿Una opinión por ahí? Muy bien tu opinión. ¿Alguien más desea opinar? Profe, del latín vulgar. Del latín, claro, vulgar. A ver, ¿alguien más? Del Imperio Romano. A ver, del Imperio Romano. ¿No? El Imperio Romano habló el latín. Ya hemos dicho de que el castellano o el español es una de sus hijas. Profe, Del latín, como también el francés, como también el italiano. Sí, dígame. está bien lo que has dicho, es el latín vulgar del Imperio Romano. Ya, el latín vulgar del imperio. A ver, pero yo les explico, quizá lo que están buscando la información, en todo caso yo les clarifico. Miren, chicos, antes de que se llame España, como ahora lo conocemos España, antes había un lugar que se denominaba Castilla. En el territorio de España había un lugarcito, así como una comarca, como una especie de sus inicios, se llamaba Castilla. Castilla. Entonces, justamente cuando se hace, muy bien por ahí lo que dice, cuando Roma conquista territorios, también llega a España, de lo que es ahora. Pero antes todavía no se llamaba España, sino eran pequeños reinados. Estaba Toledo, estaba Salamanca, estaba Castilla y estaba también la parte de lo que es ahora. Todavía casi no era un país. Exacto, lo que ahora, por ejemplo, lo que es Barcelona. O sea, todavía no era como lo que ahora conocemos muy bien, tu aporte, todavía no era un país. Se denominaba pequeños reinos. No sé si ustedes están viendo o han visto algunas series, por ejemplo, Inglaterra antes eran pequeños reinados, después se unifican y se llama después Inglaterra. Está Westin, Winston, Londres, ¿no? Pequeños. Entonces España, o así el mundo se fue conformando. Entonces, mis queridos alumnos, cuando llegan los españoles, hacen su recorrido, dejan también su lengua, eso el latín. Pero cuando se da con Castilla, llegan a Castilla, hacen una combinación, el latín con Castilla, con su dialecto de Castilla, lo que hablaban los castellanos de esa época, hacen un entrevero y sale lo que se llama, o lo que se llama ahora el castellano. Así inicia nuestra lengua, así más o menos se origina. Entonces, todo español se siente de Castilla. Es como si nosotros, ¿no? A nosotros también nos puede decir tahuantinsuyanos. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros formaron aquí todo un gran imperio llamado el Tahuantinsuyo. Y si a nosotros nos dicen tahuantinsuyanos, también nos sentimos de repente identificados porque nuestros ancestros habitaron todas estas tierras conocidas como el Tahuantinsuyo. Entonces, igual, ¿no? Los españoles, cuando le dicen castellanos o Castilla, se sienten identificados. Entonces, Antonio Machado se evoca, tiene recuerdos de cómo antes era Castilla. Era hermoso, eran campos fértiles en donde se podría cultivar, hacer una nueva vida. Por eso le denomina, ojo, sin olvidar el adelanto. ¿Por qué? Porque España, mis queridos alumnos, recuerda que está en crisis en 1898. Está totalmente, ¿no? Desaparecido. Está ya desapareciendo. Entonces, él hace un llamado y le denomina Campos de Castilla.
Es como si nosotros estuviéramos en total ya caída, un caos total en nuestro país, mis queridos alumnos. ¿Ya? Imagínate. Y alguien por allí quiere evocar a cómo fueron nuestros antiguos hombres, los incas, por ejemplo. Y recurres a través de ella y le pones un título, ¿no? Evocando a ello. Entonces, más o menos para levantarle la moral a los españoles de esa época, de 1898, el gran Antonio Machado escribe y le denomina a esta su gran obra, Campos de Castilla. Es un conjunto de poemas, ¿ya? Campos de Castilla. Entonces, definido esto, ahora sí más o menos te voy a explicar ya quién fue Antonio Machado y luego entraremos ya a deducir a lo que es Campos de Castilla, ¿no? Ahí está Campos de Castilla, escrita por Antonio Machado Ruiz. Antonio Machado Ruiz. Muy bien. Vamos entonces un poco hablando ya de él. Ahí está ya, mire, por esa época, ya acuérdate que la fotografía se descubre más o menos entre los años de 1850, mediados del siglo, a mediados del siglo XIX, se inventa la fotografía. Entonces ya los cuadros, las pinturas ya dejan de un lado y la fotografía van ingresando a esto. Y por ejemplo, ya aquí tenemos la fotografía de gran Antonio Machado Ruiz. Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla, ahí está. Sevilla también, ¿ve? Si usted escucha, por ejemplo, Sevilla antes era una especie de un pequeño reinado, antes lo que ahora ya conforma España, ¿no? Está Sevilla, Toledo, Salamanca, Castilla. Entonces allí, por ejemplo, el poema de Mio Cid, ¿dónde nace? ¿Dónde tiene su repercusión más? Es en Castilla, ¿verdad? En Castilla. Es quizá el primer héroe que tiene España, en el año de 1170, mire, estamos hablando de que sí. El poema del Mio Cid es de un autor anónimo. Exactamente, es un autor anónimo, no tiene autor, y fue escrita más o menos en el año de 1170, mire, estamos hablando. Y ¿El siglo XII? Claro, muy bien, el siglo XII, mire cuántos años, por eso que he reconocido a este gran héroe. Entonces, Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Falleció en Coimbra, esto es en Francia. Coimbra, eso está en Francia. El 22 de febrero de 1939. Mire, relativamente joven, ¿no? Relativamente joven. Fue un poeta. Fue poeta español, miembro tardío de la generación del 98. ¿Por qué decimos tardío? Porque casi a las finales ya de esta generación le ingresa. Pero sus aportes eran tan fabulosos, su poesía era tan fabuloso, que después ya los grandes compiladores hacen que lo pongan en la generación del 98 al gran Antonio Machado Ruiz, ¿no? Obra inicial suele inscribirse en el movimiento literario denominado modernismo. Entonces, si yo por ahí te pregunto, y tú más adelante puedas tener una pregunta de examen de admisión, por ejemplo, a cualquier universidad, y estas típicas preguntas son rebuscadas, ¿no? Te dice, por ejemplo, ¿a qué movimiento literario perteneció Antonio Machado Ruiz? Aparte, por cierto, aparte de que digas es de la generación del 98, pero su estilo, su pluma, perteneció al denominado modernismo, ¿Por qué? ¿Por qué el modernismo? Porque en esa época, donde él prácticamente vivió, estaba en boga, todos decían, o lo que se daba en el mundo, el famoso modernismo, un movimiento literario, artístico, cultural llamado modernismo. Publica sus primeros trabajos en prosa en el periódico La Caricatura. A ver, ¿cuál es la diferencia, mis queridos alumnos, entre lo que es prosa y verso? ¿Alguien me puede decir? Alumno del tercer año de educación secundaria. ¿Qué cosa es prosa y qué cosa es verso?
Prosa es como Perdón, ¿qué? Es un tipo de expresión más libre. Verso es cada oración En de... prosa puedes escribir libre, en cambio en verso tienes que seguir unas reglas. Ajá, puede ser ¿Qué por ahí. dije Profe, la eso? prosa es escrita de forma natural. No, la prosa. El Ujú. verso debe cumplir ciertas medidas y cadencias. Ya, claro, están recurriendo a la investigación. A ver, prosa se escribe hasta en todo el cuaderno y verso en el medio de una hoja. Muy bien, Piero Cortés. Todos sus aportes, profe. Tengo que salir, me dice Verónica, pero no sé por qué. Que una se escribe de esquina a esquina y el otro tiene que hacerlo en el medio. Ya, eso puede ser válido. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, más rápido para que tú diferencies, ¿ya? Escúchame, mi querido saludo. Cuando tú lees una novela, a ver qué dice el chat. A ver. Son recursos que se utilizan en la literatura. Perfecto. Pero específicamente, ahora yo les voy a explicar. Cuando tú escribes una novela o lees una novela, está escrito en prosa. Es lo que, por ejemplo, muchos están diciendo, ¿no? Se puede escribir toda la hoja, se puede escribir de un inicio hasta un final, o sea, todo, o sea, perfecto. Pero para que ya tú sepas diferenciar, es lo que le estoy diciendo. Si usted lee una novela, Jonathan López dice, la prosa no es esta, el verso, no tiene cadencia, claro, ya, muy bien, esta es información que están buscando, está bien. Pero miren, a ver, mis queridos alumnos, repito. Entonces, cuando tú lees una novela, las novelas están escritas en prosa. Pero si tú lees un poema, una oda, lees un cuarteto, un soneto, que tiene que ver con el género lírico, eso está escrito en Verso. verso. ¿Está claro? El verso, entonces, mis queridos alumnos, necesita muchas reglas. Necesitan medidas, necesitan rimas, necesitan ritmo y todo ello. Esas son reglas que te obligan si tú deseas escribir en verso. Pero si deseas escribir en prosa, no. Por ejemplo, a los escritores que escriben novelas no se le exige quizá mayores recursos para que pueda escribir. En cambio, si tú quieres escribir poesía, poema, sí, porque lo vas a hacer en verso. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿y cuándo será un verso? Un verso es un renglón. Pero de una poesía o de un poema. No el renglón de una novela. Ese simplemente es prosa. Entonces, si yo escribo en verso 5 renglones, ¿cuántos versos tendrá ese poema? 5 versos. Acuérdate que cada verso es un renglón. Lo que nosotros decimos, pues una línea, ¿no? Una línea. ¿Ya? Pero escrito en verso. Ese verso tiene que tener su medida. Puede ser decasílabo, puede ser, pues, octosílabo, puede ser soneto, qué sé yo. Y entonces un poquito para que vayas diferenciando. Entonces acá dice, publica sus primeros trabajos en prosa. Entonces Antonio Machado no comenzó escribiendo poesía, sino comenzó escribiendo pequeños relatos. Esto lo escribió en el periódico La Caricatura, en España. Así comienza él. ¿Conoció a quién? A Unamuno, el grande, ¿no? Esos eran pues los bravos. Es como cuando, por ejemplo, tú, digamos, ¿no? A ver, términos futbolísticos, ya, que a lo que les gusta. O de repente a las alumnas vamos a poner términos artísticos, de repente que un poco le gusta a ella. A ver, para los varones y a las alumnas que les gusta el fútbol. A ver, imagínate tú estás participando en un club de primera, ¿ya? Y haces bien tu trabajito, pues,
y Gareca te convoca a la selección. Y tú llegas a la selección y ¿a quién lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar ya a los consagrados, pues. Imagínate a Guerrero. Los grandes. Claro, más grandes en el sentido, claro, de recorrido, ¿no? Pero vas a encontrarlo aquí a Guerrero, a Farfán, de repente Carrillo. por ahí, a Carrillo, a Galese, ¿no? O que su fútbol lo están paseando por el extranjero, o a la Orejita Flores, que ha consagrado. Es parecido, ¿no? Y si a las chicas, a ver, tú de repente te gusta el canto, ¿no? Ah, qué bien, por allí. Y de pronto por tu talento te dicen, uy, tú vas a ser invitado pues para que cantes en Estados Unidos, por decir en un, ¿no? Tú vas a ser la primera ante varios participantes que vamos a tener. Y tú te das cuenta que en ese concierto van a participar, pues no sé, Lady Gaga, o de repente artistas Jennifer López. o Jennifer López, ¿no? Entonces, parecido fue. Entonces, cuando llega, o sea, es nombrado nuestro amigo Antonio Machado, acuérdate que él llega tardíamente, él era muy joven todavía, pero llega a esta generación, y cuando dice, conoció a Unamuno, eran los consagrados, pues, Abel Inclán y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Entre otros. Entonces, por eso le menciono, les digo, que el gran Antonio Machado Ruiz llega así a generación del 98. Y ahí están sus principales libros, y todos tienen que ver con poesías. Todas tienen que ver con poesías. Poesías y teatro, ¿no? Poesías y teatro. Líricos, géneros líricos. Soledades, primer libro, 1903. Soledades, galerías y otro. Poemas, 1907. Páginas escogidas, 1917. Nuevas canciones, 1914. Poesías completas, 1928 y 1933. Y también hacía canciones, profe. Prosas, claro. A ver, ahora un poco te explico, hijo. Prosas dispersas, 1893 y 1936. Miren, mis queridos alumnos. Las canciones no son más que poemas. Los que les gusta la canción, los intérpretes, lo llevan a la canción. ¿Qué cosa lo llevan a la canción? Un poema, o una poesía, o una composición netamente escrita en prosa. ¿Está claro? Más o menos así, ¿se entiende? Sí, profe. Claro. O sea, los poemas, en su gran mayoría, perdón, las canciones, la letra de las canciones, en su gran mayoría han sido o son poemas. Por eso se llama composiciones. Ahí estamos. Listo. Teatro también escribió el gran Antonio Machado. Desdichas de la fortuna o Jualinillo Balcarce, 1926. La duquesa de Benamejí, 1932. Juan de Mañara, Luis Las Adelfas, 1928. La Lola se va a los puertos, 1929. Y La prima Fernanda. Estos son obras de teatro. Pero en donde el gran Antonio Machado sobresale es como lírico, como poeta. ¿Estamos claros? En ese sentido, bien, ahí lo tenemos al gran Antonio Machado. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir reconociendo, y aquí tenemos ya, ingresamos a lo que es la obra propiamente. La obra propiamente. A ver, Campos de Castilla. Así se llama, ha titulado el gran Antonio Machado a esta su obra respectiva. A ver, veamos entonces, yo le voy a pedir a alguien que se anime a leer, ¿ya? Entonces un poco para ir conociendo, mejor pongo aquí en una fila. A ver. Campos de Castilla. Y entonces ya te he explicado más o menos por qué el gran Antonio Machado denomina Campos de Castilla. Un poco rememorando de lo que fue Castilla antes. Castilla era un gran campo fértil. ¿Qué es fértil? ¿Alguien me puede decir?
Que da frutos. Que no puede procrear. No, Bueno, fértil al contrario, que produce mucho. Sí, En que unas produce mucho. de tierras maravillosas, en donde pues crece de todo, ¿no? A eso se llama. Y eso era España, eso era Castilla, cuando se forma, cuando se establece. Por eso, llamando a eso, llama Campos de Castilla. Pero él pide, ahí vamos a ir más adelante, vamos a analizar, pide que Castilla sea como fue antes, pero también con todos los adelantos de esa época que ya se estaba dando. Entonces, este conjunto de poesías, este libro, pertenece al género lírico, de lo que les decía. ¿Qué especie? Égloga, ahí está. Esos términos, mis queridos alumnos, tienen sus reglas para poder escribir. Égloga, elegía. Elegía es recordar. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes escribir una composición, a ver, a tu ser querido que ya no está con ustedes. Comienzas a escribir. ¿Qué cosa estás escribiendo? ¿Eso cómo se llama? Elegía, porque estás escribiendo recordando a alguien. ¿Claro? O algo o alguien. A algo o alguien. Eso es una elegía. Y ¿Pero también se le madrigal. puede llamar poema, profe, o no? Claro, todos son poemas, todos. Solo que, digamos, cuando ya hablamos de especie, ya decimos elegía, decimos soneto, decimos madrigal. Esos son los nombres ya. Oda, por ejemplo, una oda, ¿no? Oda es netamente alabanza. Una oda es netamente alabanza. Madrigal, por ejemplo, otro nombre también que requiere. A ver, mis queridos alumnos, voy a pedirle a alguien que lea el primer poema que está allí, con azul, y al otro lado también está... a ver, la primera está dirigido a quién? A un olmo seco. Ya, yo te voy a explicar qué cosa es un olmo seco. Y la otra es a orillas del Duero. A ver, ¿alguien desearía leer a un olmo seco? A ver, ¿se anima? ¿Nadie? Ojo, mis queridos alumnitos, cuando uno lee una obra narrativa, es diferente a leer a una obra lírica o a una obra de poesía, ¿no? La poesía tiene lo que le llaman o le denominan sus bajos, sus subidas y las formas, porque van terminando siempre al final de un verso. Se lee con expresiones, profe. Exacto, porque acuérdate que estos sirven para declamar, En cambio, los cuentos o las narraciones, las novelas, se lee de corrido. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de lecturas. Lecturas, tipos de lecturas. ¿Claro? Entonces, nadie se anima, entonces yo lo haré. A ver. profe, yo le dije yo. A ver, hija, por favor. ¿Quién es la que está allí? Me dice. Torres. A ver, Torres. Al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Excelente, bien. Vamos a repetir nuevamente ya para ir descifrando, ¿no? Al olmo viejo. Ojo, olmo, ¿qué cosa quiere decir? Es un árbol. Un tipo de árbol. Llámale pues tú. Por ejemplo, en mi Perú, ¿qué cosa crece? Álamo. ¿Qué arbolitos conocen en mi Perú? Álamo. De repente por ahí tienen... ¿Perdón? En Perú solo son árboles de un tipo más, creo, profe. Ya, pero mayormente lo que he visto por mi Perú es que ahí, por ejemplo, crece bastante el álamo. Un pino, por ejemplo. Ya, un pinito también, ya. Entonces, esos son tipos de árboles. El olmo también es un tipo de árbol. Entonces, cuando dice al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. A eso se refiere a España. España lo compara con un olmo viejo, lo compara con un árbol seco. Claro, pero ya
está podrido, en su mitad podrido, porque ya está en decadencia, ya se está terminando. Pero dice, con las lluvias de abril y el sol de mayo, eso significa los nuevos integrantes, los que van llegando. Algunas hojas verdes le han salido. O Algunas sea, esperanzas. muy bien, mi querido alumno, todavía hay esperanza. Mire, ¿cómo entonces un escritor, un poeta, a través de su poesía puede, mis queridos alumnos, hacerte un llamado? Puede decirte, mira que todavía hay esperanza. No hay que dejar de luchar, no hay que dejar de unificar a España. España no tiene que ser de lo que es ahora. España ahora tiene que nuevamente, recordemos, dice, ¿no? Recordemos lo que fue España. Pues España antes, cuando se inicia, eran así esos campos hermosos, pero acuérdate que España también fue potencia en el mundo, cuando a mediados del siglo XV, claro, siglo XV, iniciando el siglo XVI, España se convierte en potencia. A ver, ahora vamos a leer lo otro. Muy bien, ¿quién leyó? A ver, ¿alguien más se anima? A orillas del Duero. A ver, ¿alguien? Yo, A ver, Geraldine, por favor. esto sí. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y llenos de roquedas, y de campos sin arados, regatos arboledas, Regalos y arboledas, decrépitas ciudades. Sí, caminos sin mesones, ajá. y se ve medio borroso, profe. Y atónitos palurdos. Sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar. Como tus largos ríos Castilla hacia la mar. Hacia la mar. Borroso, profe. Claro, sí, está bien, muy bien. Miren, mis queridos, a orillas del Duero. Duero es un río importante que se llama allá en España, ¿no? En España. Y miren cómo, por cierto que acá hay palabras nuevas, ¿no? Por eso que en la poesía mayormente un poco difícil es entender porque hay términos nuevos, términos que quizá no conoces. Pero te voy más o menos yo analizando, ¿ya? Oh tierra triste y noble. Ojo, todo se está refiriendo a España. Oh tierra triste y noble. Ahora está triste, ¿por qué? Porque está viviendo su crisis. Noble, porque siempre ha sido buena España, ¿no? La de los altos llanos y yermos y roqueras. Yermos está diciendo de que hay bastante abundancia, pero también roqueras habla de rocas, de peñas, de piedras. De campos sin arados, ya no se está cultivando, ya no hay, o sea, no se está sin arados. Regalos ni arboledas, arboledas significa árboles. Decrépitas ciudades, hay ciudades pero decrépitas, están cayéndose, están débiles. Caminos sin mesones, o sea, sin todo lo que es un camino hermoso para recorrerlo. Caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones. O sea, que ya no se está escribiendo, la gente ya no canta, que aún van abandonando el hogar, como tus largos ríos, Castilla hacia la mar. O sea, el río se lo está llevando todo hacia la mar. Nostálgico, algo que siente tristeza al escribir Antonio Machado este poema. Estas dos poesías, como muchas, alumnos, a todo ese conjunto de poesías le ha llamado Campos de Castilla. ¿Ya? Son dos las principales, bueno, hay muchas bonitas, pero hemos sacado para poder más o menos ya adentrarnos a lo que es Campos de Castilla. Entonces, si te has dado cuenta, mis queridos alumnos, Campos de Castilla no es más que un llamado a que España ya no debe seguir así. Pero para que no siga así, Antonio Machado te recuerda, te dice
Mira cómo fue España, cómo fue anterior a esto, era Castilla, era de tierras hermosos, pero ahí cuando la primera, no, al olmo seco, que eso es espectacular. Sí, pues, es un árbol viejo, pero con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. O sea, todavía, como muy bien lo dijo tu compañero, todavía hay esperanza. Lo otro es una elegía, es una tristeza, ¿no? Es un, perdón, elegía Un es, recuerdo. claro, es un madrigal. Un madrigal es, pues mira lo que está sucediendo, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Te estoy señalando lo que está sucediendo. Bien, a veces no se dan cuenta muchos de lo que podría ser. La obra, ahí está. Esta es digamos, el empaste, ¿no? De lo que, cómo se publicó la obra Campos de Castilla. Ahí está. La primera edición se publicó en 1912. ¿A qué llamamos edición, mis queridos alumnos? ¿Alguien me puede decir? La primera parte, no. No. ¿Edición a qué llamamos? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver. Cambio. No se preocupen, yo les voy a más o menos explicar. Miren, alumnos, si tú de repente, a ver, por acá han activado el chat. A ver, preparación de un texto. A ver, no, a ver, les explico más o menos qué cosa es una edición. De pronto, a alguien se le ocurre escribir un conjuntito de poesías, ¿ya? Escuchen. Y se viene, pues, digamos, el colegio, publicación de algo. Ya, puede ser. A ver, ahora sí, dejen de activar el chat para más o menos explicar y puedan entender. A ver, chicos, de pronto se viene, digamos, ¿cómo le hemos llamado el año pasado a lo que fue en octubre, lo que se hizo, noviembre y por el aniversario? ¿Cómo le denominamos? Logro. Olimpiadas. No, eso fue en términos deportivos, pero cuando se hizo, por ejemplo, los ensayos, comenzaron a publicar situaciones, algo así, ¿no? La feria de ciencia, feria de, bueno, llamémosle nosotros, como este año estaba pensando hacer la feria de libros, un Feria Internacional del Libro, la que se está llevando a cabo en el Perú, o específicamente en Lima, pero virtualmente. Entonces, hace una especie de film. Pero, ¿quiénes van a escribir? Ustedes. Y de pronto, yo les digo, chicos, ya a partir de mayo, ¿no? Junio ya les comienzo a decir, chicos, van ustedes a publicar a ver qué es lo que más o menos ustedes quieren escribir. Profe, yo quiero decir poema. Bien, yo, profe, quiero un cuentito. Profe, yo una leyenda que por ahí escuché de mi abuelo. Profe, yo por ahí. Listo, todos a escribir. Ojo, no copiado, digo ya. No copiado, porque eso no vale. Pues. O sea, tiene que ser tu creación. Y comienzan a escribir. Ah, ¿listo? Y profe, ¿y eso lo vamos a leer por acá o algo? No, pero Miguel Ángel, tienes que estar atento. Pues tú estás en posición adelantada, nomás te toman a ti. Ya, pues escúchate, Miguelito Ángel. Estoy diciendo imaginariamente, estoy diciendo de que si hubiera sido, pero no se va a hacer, pues, ¿cómo vas a publicar por ahí? Te vas a contagiar, pues, hijo. Tú sabes que está prohibido salir. No, lo que le estoy diciendo es, imaginémonos. ¿Qué hubiéramos hecho este año? Hubiéramos hecho una especie de un pequeño FIL. FIL es Feria Internacional del Libro, en donde todos los libros del mundo vienen acá y la gente comienza a comprarlo. Pero nosotros internamente en el colegio hubiéramos hecho nuestro pequeño FIL, nuestra Feria Internacional, sino una feria libro, le podíamos puesto algo, el IM, Feria del Libro, el IM, perfecto. Entonces, chicos, comencé en mayo, junio, les hubiera estado diciendo, chicos, ya vayan preparando, ¿no? Y profe, yo esto, listo, todo con su notita. Pero ¿sabe qué cosa? Hazle un empastadito a este tu libro, a este tu libro, a este tu obra, a esto lo que has hecho. Y lo exponemos, todos, ¿no? Y la gente, los papás vienen, hacemos pues grande, ¿no? Que la gente inclusive de afuera también ven. Imaginémonos, estoy imaginando, esto pensaba hacerlo este año, ya, listo. Y por allí un librito comienza a llamarle la atención a mucha gente. Y ustedes lo ponen a la venta para que obtengan un dinerito, perfecto, eso es tu talento, ¿no? Ya, por decir 5 solcitos cuesta ese librito que has escrito.
Y comienza, ¿no? ¿Y de cuántos has hecho? Ejemplo, has hecho 10 libritos, has escrito. Y los 10 vuelan, mejor dicho, se venden todo. Entonces, ¿qué significa? Se agotaron. Eso es una edición. A eso se llama primera edición. Entonces, ¿qué ¿Y cosa las diremos? copias? Se agotó la primera edición. Entonces, ahora hay que escribir, o sea, el autor tiene que escribir una segunda edición, igualito el libro, igual, solo que le agregará algunas cosas, ¿no? Ante la demanda, la aceptación que se ha tenido por parte del público lector de Mi Perú, me veo obligado o con todo gusto a escribir esta segunda edición, de que ha tenido llegada, entonces, a eso se llama edición. Entonces, Campos de Castilla, cuando fue escrita y presentada, y los libros allí, la primera edición se publicó en 1912, o sea, se escribió en 1912, se agotó, porque era pues una obra que llamaba, ¿no? Un poco a lo que ya estamos analizando. Fue antes de la muerte de su esposa Leonor, ¿no? Entonces perdió a su esposa, el gran Antonio Machado. Por eso no incluye todo lo que piensa de su mujer. Por eso no incluye todo lo que piensa de su mujer, de su enfermedad. En 1917 se publica la segunda parte. Ahí está. Segunda parte, llamémosla como segunda edición, pero agregado. Y allí sí ya hablará, pues, por ejemplo, de lo que su mujer ha... Ojo, todo es en poesía, no es como una narración, ¿eh? Así como hemos dicho, ¿no? También se puede escribir historias a través de una poesía. Ojo, la nueva edición que incluye bastantes poemas escritos ya desde Baeza pensando en su mujer. Ahí está. Entonces, 1912 por primera vez se escribe y en 1917 se publica la segunda parte. El argumento vamos a ir ya definiendo. Miren, chicos, así era Castilla. Así era Castilla antes. Aquí, pequeño reinito, reinos, comarquitas y todo esto, campo, los campos de Castilla. Así pensaba Antonio Machado con su esposa. Antonio Machado con su esposa. ¿Ya? Miren, más o menos. A ver el argumento, vamos a ir ya desarrollando. Se desarrolla en torno a dos temas. Ojo. Entonces, Campos de Castilla se desarrolla en dos temas. Problemas de España, en primer término, y lo otro, problema existencial. El problema de España, objetivamente, principio de la obra. O sea, lo principal, digamos, en esa obra vamos a encontrar es los problemas de España, el principio de la obra. Subjetivamente, sentimientos que provocan las tierras de Castilla, ejemplo, a orillas del Duero. Eso es lo que les decía, el río que pasaba o pasa por España, ¿no? Por una de las ciudades principales, en este caso donde está Castilla, a orillas del Duero. Carácter y forma de ser de los españoles, por tierras de España y la tierra de Álvaro González. Álvaro González viene a ser, digamos, personaje que van apareciendo en la obra. Futuro incierto de España y desdeña su pasado y presente. Problema existencial. Enfermedad y muerte de Leonor. Ya sabemos quién es Leonor. Leonor es su esposa. Y lo que le sucede a su esposa lo trae a colisión a lo que España estaba viviendo, ¿no? La esposa muere de una enfermedad, entonces España también estaba enferma. Pero el gran Machado quiere evitar la muerte de España, lo que le sucedió a Leonor, en este caso, con su muerte de, valga la redundancia, de su esposa, de Antonio Machado. Por eso dice enfermedad y muerte de Leonor. Religión, el dios ibero y la saeta, enseñanzas y pensamientos. Estos son los temas que desarrolla el gran Antonio Machado en sus poemas. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en este libro de poemas del gran Antonio Machado? Álvaro González, todo junto, Álvaro González, Juan, Martín, Miguel, nueras y su esposa, ¿no? Todos ellos son la tierra de Álvaro González,
En la tierra de Álvaro González aparecen estos personajes. A un olmo seco, olmo, esposa, miren, ¿eh? Olmo. Y aquí agreguémoslo, ¿esposa qué? ¿A quién representaba esposa, la esposa? ¿A quién? En la poesía que dijimos. Leonor. No, esposa es, ya sabemos, pero olmo y esposa, ¿a quién representaba en su poesía? A España. A España, pues, a España. O sea, él compara al olmo, ese viejo, ese que se está pudriendo, como también a su esposa, porque se estaba muriendo de una enfermedad. Y así era España. Entonces, ahí lo tenemos representados. ¿Cuáles eran los símbolos que utiliza en estas? Ahí está el río, que les digo. Miren los árboles. ¿Eh? Así más o menos representaba cuando dice el olmo seco. Ahí está. Y por allí con las lluvias de abril y el sol de mayo van a reverdecer algunas hojas, ¿no? Y ahí está, te está llamando a la esperanza, porque ahí está el río, ¿eh? El agua. ¿Cuáles son el agua? La tarde, los caminos, la muerte. ¿Ya? Esos son los símbolos que utiliza en su poesía el gran. También el mar, el reloj, el patio, las estaciones. Todos estos vienen a ser símbolos. ¿Símbolos por qué? Porque acuérdate que todo esto, mis queridos alumnos, ¿no? Como también todo esto que tenemos aquí, son seres inanimados, no tienen vida. Ojo, el agua sí porque participa de, pero no son, pues, digamos, personas, pero él lo considera como personajes. Pero estos personajes, además, son símbolos, lo utiliza mucho, ¿no? Lo que vendría a ser el gran Antonio Machado. También los álamos y chopos. Chopos vienen a ser especie de pequeños árboles, el pino, vid. ¿Qué es vid? ¿Qué es vid? ¿Alumnos? Vid. ¿Vid qué cosa es? Es la uva, donde crece la uva. ¿Ya? La uva. El olmo también es un árbol. El limonero o naranjo. Son árboles, ¿no? El roble, la encina. Todos estos son conjunto de ¿qué? De árboles. Conjunto de árboles. Los álamos y chopos, el pino, el vid, el olmo, limonero, naranjo, roble, encina. El contexto, las tierras castellanas. Ahí está, mire, así. Eran las tierras castellanas y se imaginaba los campos de Castilla, el gran Antonio Machado. Visión objetiva del paisaje. Algunas corresponden al amor a la naturaleza. ¿Ok? Todo tiene un lugar en las tierras castellanas en una época antigua del siglo XX. Todo tiene un lugar en las tierras castellanas en una época antigua del siglo XX. Ya estaban entrando en el... Acuérdate que él ya vive en el siglo XX, ¿ah? Porque muere ¿en qué fecha? 1900... A ver... A ver, ¿están allí alumnos? Creo que estoy hablando solo. ¿Sí? ¿Viven? ¿Existen? La ambientación es bastante realista. Aparecen costumbres del momento y la mentalidad es cerrada y conservadora, siempre dentro de un tono de pesimismo. ¿Sí? Entonces, todo esto es el contexto de... A ver, ¿qué me dicen en el chat? Sí, estamos por... Bien, entonces, allí. Esa es la que podríamos ir resumiendo, mis queridos alumnos, en cuanto a lo que fue Campos de Castilla. Muy bien. En esta semana no van a haber tareas, porque quiero que se vayan abocando a su trabajo. La próxima clase habrá tareas. ¿Bien? Bien, mis queridos alumnos.